Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün han puesto fin a su historia. Tras meses de rumores y miradas evasivas, finalmente llegó la confirmación que nadie quería escuchar. ¿Crees que esta separación es definitiva o hay esperanza para una reconciliación? Comenta abajo tu opinión. Todo se desató de manera sorpresiva. La noticia llegó como un rayo en medio de un cielo aparentemente despejado. Engin Akyurek, conocido por su hermetismo emocional, decidió romper el silencio en una rueda de prensa improvisada al salir del set de su nuevo proyecto. Con un rostro serio y voz contenida, soltó una frase que paralizó a todos los presentes: he decidido cerrar ese capítulo. Ya no hay nada que me una a Tuba. Las redes sociales estallaron en cuestión de minutos. ¿Qué había ocurrido realmente entre ellos? ¿Cómo pasó de una complicidad innegable a un corte tan radical? La relación entre Engin y Tuba siempre había sido objeto de especulaciones, pero ambos se esforzaban por mantener la armonía frente a las cámaras. Sin embargo, detrás de las sonrisas, algo ya se estaba resquebrajando. Según fuentes cercanas al entorno de la actriz, la decisión no fue mutua. Tuba Büyüküstün, visiblemente afectada, fue vista abandonando su residencia en Estambul acompañada de una amiga íntima, sin emitir declaraciones. Poco después, apareció en una historia de Instagram con una frase que dio mucho de qué hablar: algunas despedidas no se dicen, se sienten. ¿Crees que fue Engin quien rompió sin previo aviso? ¿O fue una acumulación de tensiones no resueltas? Escribe tu opinión en los comentarios. En una entrevista posterior con un medio digital, Engin fue más directo: intentamos salvar lo que teníamos, pero cuando una relación se convierte en un campo de batalla, lo más sano es soltar. Le deseo lo mejor, pero ya no somos parte del mismo camino. Las palabras fueron firmes, pero también dejaron entrever una tristeza contenida. Tuba, por su parte, asistió sola a un evento benéfico y, ante la insistencia de los periodistas, declaró brevemente: no todos los finales son tristes. Algunos simplemente son necesarios. Los fanáticos de la pareja no tardaron en tomar partido. Algunos respaldaron la decisión de Engin, argumentando que cada uno debe buscar su paz interior, mientras que otros se solidarizaron con Tuba, asegurando que ella fue sorprendida por la frialdad de la ruptura. En redes como Twitter y TikTok, los hashtags #EnginTuba y #corazones rotos estuvieron entre los más comentados del día. Un detalle que llamó la atención fue la eliminación de todas las fotos juntos en sus perfiles oficiales. Esta acción alimentó aún más la teoría de que hubo una discusión fuerte que desencadenó el final. Aunque ninguno de los dos confirmó un conflicto directo, el distanciamiento fue evidente. Desde aquel momento, el ambiente en los círculos cercanos a ambos actores cambió por completo. Personas del equipo técnico del último rodaje de Engin aseguran que el actor estaba más callado de lo habitual, concentrado, pero con una mirada ausente. Uno de los asistentes comentó en anonimato: Engin venía al set, hacía su trabajo impecablemente, pero se notaba que algo le dolía. Evitaba hablar de temas personales y se aislaba entre toma y toma. Por otro lado, Tuba decidió refugiarse en su entorno más íntimo. Según reportes, viajó unos días a París, ciudad que siempre consideró su refugio emocional. Aunque no hizo declaraciones formales, compartió una imagen en blanco y negro desde un café parisino con una cita que muchos interpretaron como una indirecta para Engin: hay abrazos que uno recuerda toda la vida, aunque ya no los reciba. Los programas de entretenimiento comenzaron a debatir la ruptura en sus mesas, analizando cada gesto, cada declaración pasada.
Se desempolvaron viejas entrevistas en las que ambos hablaban de la importancia de la confianza, del respeto mutuo y del silencio como un lenguaje entre ellos. Quizás ese silencio se volvió abismo, comentaba una periodista en un segmento televisivo. Las reacciones del público fueron un torrente de emociones. Comentarios como no puedo creer que se hayan separado y ellos eran el ejemplo de amor maduro y profundo se multiplicaban por miles. Incluso algunos fanáticos crearon peticiones para que vuelvan a intentarlo, convencidos de que lo que los unía era demasiado fuerte como para terminar así. Sin embargo, la historia dio un nuevo giro cuando apareció un video captado por un fan en el aeropuerto de Estambul. En él, Tuba hablaba por teléfono con voz alterada, y aunque no se escuchaban sus palabras claramente, su expresión de frustración era inconfundible. Al ser abordada por un periodista, respondió tajante, no tengo nada más que decir. El silencio, esta vez, no será por elegancia, sino por necesidad. Poco después, Engin reapareció en una gala de premios, solo y con una expresión más relajada. Al ser interrogado sobre su estado emocional, respondió con una frase breve pero poderosa, algunos finales son el comienzo de uno mismo. Estoy enfocado en mí. La frase fue replicada en todos los portales de noticias y generó aún más debate. ¿Habrá sido la fama, los compromisos profesionales o simplemente caminos distintos los que los separaron? Una fuente que trabajó con ambos en un proyecto anterior señaló que aunque parecían tener una conexión única, sus estilos de vida eran cada vez más diferentes. Engin buscaba estabilidad y tiempo en casa, mientras que Tuba tenía una energía creativa que no se detenía. Las especulaciones sobre terceros en la historia también comenzaron a circular. Algunos medios insinuaron que un colega cercano de Tuba podría haber generado celos en Engin, aunque hasta el momento no hay confirmaciones ni imágenes que lo respalden. Tuba, al respecto, dijo en una historia efímera, cuando se busca culpables afuera, es porque no se quiere mirar adentro. La posibilidad de reconciliación parece, por ahora, lejana. Ambos han tomado caminos distintos no solo en lo sentimental, sino también en lo profesional. Mientras Engin se prepara para protagonizar una serie de drama psicológico en el extranjero, Tuba ha sido vista en reuniones con productores europeos para un nuevo largometraje. A pesar del dolor, ambos han mostrado una madurez admirable frente a la situación. No han caído en provocaciones, no han alimentado escándalos innecesarios. Sus palabras, aunque breves, han sido claras y firmes. Y aunque sus caminos se separen, hay algo que muchos seguidores coinciden en decir, lo que Engin y Tuba construyeron, al menos ante los ojos del público, fue algo genuino. Una historia que, aunque haya terminado, deja una huella imborrable en quienes creyeron en su amor. Gracias por acompañarnos en esta cobertura. No olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tu like y comentar qué opinas sobre esta impactante decisión. ¿Engin actuó correctamente al cortar todo vínculo con Tuba? ¿O fue una reacción impulsiva? Te leemos abajo.